Bueno, pues como ha comentado el compañero, yo voy a hacer una presentación acerca del manejo oficial de la crisis epiléptica, su evaluación y uso de fármacos. Me ha parecido muy importante esta presentación porque la epilepsia es muy prevalente en España, 400.000 personas la padecen y sobre todo las edades límites de la vida son las que se ven más afectadas. Bueno, como objetivo general, pues capacitar al personal sanitario para que pueda evaluar adecuadamente en el contexto de la crisis epiléptica y realizar un manejo farmacológico adecuado según los protocolos. En el ámbito extrahospitalario, centro de salud, de a pie de calle por la asistencia, como objetivo específico, pues reconocer las características, qué es una crisis y qué no es una crisis epiléptica. Realizar la evaluación inicial del paciente, identificar si existen factores de riesgo, factores precipitantes, posibles complicaciones que surjan, conocer los fármacos de los que se dispone y lo que estaría bien disponer para manejo de la crisis epiléptica y sus protocolos de administración en extrahospitalaria. Y luego, pues, todo esto siempre manteniendo la seguridad del paciente, tanto desde el contexto en el que se inicia la asistencia hasta su transporte a hospital si es necesario. Este es el índice que voy a seguir. Voy a explicar un poco en qué consiste la crisis epiléptica, el tipo de crisis, la atención varía el protocolo de manejo básico general y hasta los fármacos, y luego algunos algoritmos de esquemas para que nos los podamos llevar y algunas conclusiones para casa. Bueno, las crisis epilépticas son episodios autolimitados de actividad excesiva de la función cerebral de manera anómala de diferentes neuronas que se localizan en la corteza cortical. Su expresión clínica va a variar según la zona que se afecta y luego cuando ya contamos con 2 o más episodios de crisis epiléptica ya podemos hablar de una enfermedad crónica que sería la epilepsia. Como podemos ver en la imagen, se afecta la zona que es la zona focal o de crisis, y ahí ya pues se van desencadenando diferentes situaciones que dan lugar a la crisis. Vale, conocemos las crisis focales y las crisis generalizadas. Las focales, bueno, esto se diagnostica por criterio clínico y del electroencefalograma, pero las focales es que hay un foco epileptógeno concreto en la corteza. Y la crisis generalizada, pues en ambos hemisferios hay diferentes focos, no tiene afectado toda la corteza, pero hay diferentes focos. Las focales pueden estar sin alteración de conciencia, si el paciente está consciente y luego tiene una clínica de movimientos motores, sensitivos, autonómicos, con alteración de conciencia que tendrá automatismo y luego se puede dar crisis que sean secundariamente generalizadas. Esto significa que el manejo va a ser focal, pero que a grandes rasgos clínicos no aparece una crisis generalizada. Respecto a la generalizada, ausencias típicas de los niños, tienen un pronóstico excelente. Las atípicas son aquellas que son refractarias, las mioclónicas que suelen ser bilaterales, movimientos simétricos, las clónicas van a ser asimétricas y las clónicas pues que la persona durante un minuto contrae todo el músculo de su cuerpo y en ocasiones puede haber pérdida de conciencia. Las tónico-clónicas son las más frecuentes y son preocupantes por la elevada mortalidad que supone y porque puede dar una serie de secuelas que sean irreversibles, y las atónicas que dañan riesgo porque supone una atonía de todos los músculos que puede dar lugar a caídas y otras. El estatus se establece, alguna de estas crisis se mantiene durante más de 2 minutos, de 2 a 5 minutos, o se repiten sin llegar a recuperarse entre ellos. Y ya pues dependiendo de si es focal o generalizada, movimientos continuos o no, pues hay una clasificación también. Vale, respecto al diagnóstico, lo importante es hacer una anamnesis muy concreta y detallada, ¿vale? Si se puede hacer, en el momento se hace un electroencefalograma, si no, pues en las primeras 24 horas porque tiene gran sensibilidad para detectar la crisis. Lo ideal, activar un código crisis, que es un término relativamente frecuente, nuevo, es como actuar como si fuera un código ISO, con la misma rapidez, unos protocolos bien establecidos para poder diagnosticar y para poder administrar los fármacos en los tiempos y la concentración adecuada. La finalidad es hacer que no sean crisis refractarias, que se puedan limitar y que la persona no tenga secuelas. Confirmamos que se trata de una crisis epiléptica. Esto es muy importante porque hay ocasiones donde se dan crisis exógenas que no son epilépticas, sino que son otras crisis que no tienen activación simpática, los movimientos son descoordinados, pérdida de esfínteres, no existe pérdida de conciencia. Muchas veces se maneja como epiléptica y la persona se considera como refractaria cuando realmente tiene otro tipo de crisis. Identificarla con la clasificación que hemos comentado y luego integrar la crisis en el contexto, porque puede haber causas evitables, hay factores de complejidad y también hay lesiones que se pueden tratar para evitar.
Todo eso en urgencia ya se podría hacer un TAC y determinar como conclusión, pero una anamnesis de mucha información estamos diagnosticando. En definitiva, aquí muy importante, causa principal, suspensión de tratamiento anticomital en personas que ya es epilepsia conocida, ¿vale? Y luego otras que se pueden controlar por TAC. Pruebas complementarias. Desde un centro de salud o aquí de calle se puede realizar una glucemia, se puede realizar toma de constante, se puede realizar un electro. El hecho de pruebas se puede hacer en el hospital, pero iniciando con estas pruebas ya es un gran avance para el diagnóstico. Y tener en cuenta de riesgo que puede evitar que el paciente caiga en crisis refractarias o de las mismas, como por ejemplo, que se inicie en las primeras horas de la mañana, sistemas de la vida, que haya capacitación neurológica. Vale, electroencefalograma es muy breve y básica, de que es un método diagnóstico sensible, del 70% a la crisis, que es lo que se detecta son características de descarga rectiforme. ¿Qué es esto? Pues son las ondas que vemos. Las más frecuentes, las puntas, que sería el B, las ondas agudas, que sería el A, y los complejos punta onda, que sería el C. Después, el electroencefalograma normal no excluye epilepsia. Hasta el 10% de las epilepsias es un electroencefalograma normal. Así como uno que sea anormal no implica existencia de epilepsia. Solamente se da un 3%. Y después, el paciente sintomático indicaría, si es anormal, riesgo de recurrencia de la crisis. Vale, a grandes rasgos, antes de adentrarnos ya en protocolo de tratamiento del paciente, pues comentar que todo se puede realizar realmente desde un servicio de respuesta hospitalario. Lo primero y principal, asegurar la protección del paciente desde el momento que llega nosotros o el paciente local, asegurar su seguridad. Después, las medidas generales que comentaremos ahora bien, y ya intentar hacer que la percepción de los fármacos sea de forma ordenada y dentro de los primeros 5 minutos ya haber comenzado la distribución de estos fármacos si la crisis no fue limitado su caso. Vale, en cuanto a las medidas generales, es importante permeabilizar la vía aérea. Ten en cuenta que existe una creencia popular de que hay que ponerlo de lateral cuando está convulsionando para que no haya descompresión, no es cierto. Hay que colocarlo boca arriba para ayudar a canalizar la vía aérea que entre aire. Hay que manipular la calidad oral. En una crisis psicótica no se debe intentar canalizar con vía aérea con un quede. Sería adecuado la después, cuando ya termina de convulsionar, se coloca lateral, de posición lateral, porque si hay riesgo de broncoaspiración. Se debe aspirar la secreción con oxígeno, lo adecuado, pues con un flujo, un ventilador, por ejemplo. Lo que hemos comentado de canalizar una vía periférica venosa, adecuado de calibre 18. Y luego, en caso, por ejemplo, de una situación donde tenemos riesgo de neuropatía, una persona que tiene ritmo crónico, podemos administrar tiamina, que se puede hacer intramuscular intravenosa para evitar el riesgo de cefalopatía. Todo esto se resume en seguridad, vía aérea, constante y canalización de la vía venosa. Vale, en cuanto a seguridad, aquí el paciente se colocado en posición lateral de seguridad de la crisis. Tenemos que intentar retirar los objetos que pueda golpear durante la crisis para evitar que sufra contusiones y daños, retirarle collares, cualquier cosa que pueda generar asfixia. Después, respecto a la vía aérea, tenemos diferentes GEDEL, el estándar el verde, según la anatomía del paciente y la distancia que haya, pues se utiliza uno u otro. La canalización de la vía en situaciones del 18, que es muy versátil. Y el 20 más, que lo que proporciona es un requerimiento inspiratorio constante y total en el paciente con flujo alto. Vale, esta diapositiva bueno, se puede resumir de manera fácil, diciendo que cuando ya tenemos un espacio epiléptico que está establecido, una crisis que no hace en 1 o 2 minutos, pues se pueden comenzar, después de las medidas generales, a administrar la primera línea de fármacos. Estos fármacos son las benzodiazepinas, diazepam o diazepam. ¿Qué pasa? Que en ocasiones no se puede disponer. Entonces, pues, tenemos dos opciones, midazolam. El midazolam en intramuscular estática, el diazepam también, porque son lipofílicos. Esto significa que se acumula en el tejido graso y cuando salen a la sangre, el paciente tiene una concentración de que peligroso para él. Se puede hacer intravascular y el diazepam se puede hacer vía rectal. Vía rectal se ponen 2 ampollas, se diluyen las 2 ampollas con suelo fisiológico,
Se introduce en el ano, unos 4 o 6 centímetros y se pone. Si se dispone de acceso menor, que sería como lo más ideal, pues tenemos diferentes viales en función de los mililitros que hay, tanto de midazolam como de diazepam. De midazolam, viales de 5 o 3 mililitros, cada uno con 5 mililitros. Lo importante, si hay que volver a poner dosis de midazolam, no se debe alcanzar una concentración mayor de 0,4 kilogramos, o sea, por kilogramo, por lo que hemos dicho de que es liposoluble. Y el diazepam, se coge el Valium y se tiene que diluir también la ampolla y se tiene que infundir a una velocidad de 2 mililitros por minuto con el mismo tipo, ¿vale? Si resulta que se determina que la crisis no es una crisis de un paciente ya conocido y que se ha autolimitado por completo y entonces vemos que hay que derivarlo desde extrahospitalario a hospitalario, bien servicio de urgencia para que maneje UCI o neuro, pues lo que tenemos que hacer es infundir midazolam intravenoso, sería 25 miligramos o 50 miligramos en función del peso del paciente, no a una velocidad superior a 114 mililitros, lo que hemos comentado, ¿vale? Luego, si todo esto no es suficiente para que la paciente pueda emitir la crisis, entonces ya tendríamos que empezar por los fármacos de segunda línea, en los primeros 15 minutos, en los primeros minutos, ¿vale? Simplemente decir, cuando hay un estatus epiléptico ya establecido, el paciente no responde a la primera línea de fármaco. Si vemos que el paciente es un paciente que cuando ya lo estamos viendo, ya está en estatus porque ha pasado un tiempo prolongado o porque ha tenido crisis y ha vuelto a tener otra, podemos simultanear fármacos de segunda línea, es decir, los antiepilépticos. Lo que sería ideal, el levetiracetam o Keppra, porque por el perfil de seguridad tan amplio se puede poner en menores de 2 años. Hemos dicho que las crisis principalmente se dan en personas de 0 a 1 año, en personas ancianas, que por lo tanto ser ancianos lleva riesgo de tener diferentes comorbilidades, como por ejemplo que sea hepatópata o que tenga metabulopatía. Entonces, un fármaco que permitiría con mucha seguridad pues, ser suministrado para todas las. Vale, los fármacos, vamos a hablar del Keppra, que sería el de lesión hospitalario, cualquier. Entonces, es útil en todo tipo de crisis. ¿Qué ventaja tiene? Pues que alcanza las concentraciones terapéuticas en muy poco tiempo. Esto cumpliría con lo que se pretende con el código crisis porque aseguraría que no estuviera tratado y que por lo tanto si el paciente no sale de la crisis durante un tiempo no va a ser porque no tenga tratamiento suficiente, por otra cosa. Luego, tenemos las presentaciones viales de 5 mililitros que tienen 500 miligramos de la sustancia. Se puede administrar una dosis de carga relativamente alta, pero eso significa que va a tomar más rápido. El ácido valproico se lleva en ambulancia, ¿vale? Problema del ácido valproico. Contraindicado en menores de 2 años. Coagulopatía y teratógeno. Esto significa que tenemos muy limitados en la situación si solamente tenemos ácido valproico. Fenitoína. La fenitoína directamente se debería retirar de la ambulancia y de cualquier contexto porque es muy cancerígeno, teratógeno, muy difícil manipular, los viales se rompen y además monitorización continua del paciente, ¿vale? La lacosamida necesita monitorización continua porque alarga el periodo y es un factor de riesgo para que se pueda recidivar, que pueda ser un estatus refractario. Vale, cuando tenemos un estatus refractario, no ha respondido a los fármacos de segunda línea ni de primera línea. ¿Qué hacemos? Pues tenemos que inducir coma anestésico al paciente. Lo hacemos mediante intubación orotraqueal, el paciente con la cabeza intentamos buscar las vocales, introducir laringoscopio sin dañar los dientes ni las estructuras, y ya luego lo fijamos en los ojos del paciente también. Lo hacemos con barbitúrico o no barbitúrico, como midazolam y propofol. Cuando vemos que una persona no responde a un fármaco de segunda línea, que es un antibiótico, ya podemos considerar esta opción perfectamente. Vale, ahora una crisis concreta, ¿vale? Las crisis focales contusivas no son tan agresivas como el estatus epiléptico establecido mioclónico, pero se tratan de la misma manera, ¿vale? Y después se tiene que dar con los cuidados críticos. Esto es general en cualquier crisis ocurre. El estatus focal, cuando es refractario por este refractario tratamiento, se ha visto que
induciendo dexametasona 4 a 8 mililitros cada 6 horas, puede hacer que el paciente salga de la crisis si tiene resistencia a los anticomerciales. En los no convulsivos, esto es interesante, las crisis de ausencia serían porque muchas veces en los ancianos se da síndrome confusionales agudo o se da alteraciones conductuales que realmente son crisis de ausencia. Entonces, ¿cómo manejamos? Pues primera línea, contrapeso y después levetiracetam porque es que sería lo más seguro. Vale. En el estatus epiléptico generalizado sutil, este paciente ya está en coma. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se le hace el electrocardiograma, se ve que hay una actividad continua anómala y hay que hacer ya directamente el tratamiento con clorfármaco de tercera línea. La causa más frecuente de esto suele ser la hipoclorita. Y después, una situación que se puede encontrar con muchas pacientes es la crisis de incontinencia en los pacientes etílicos. ¿Cuándo hay que prestar atención? Cuando se salen de las 7 o de las 48 horas después de la ingesta, porque a lo mejor ya no es la propia ingesta misma que justificaría la crisis, sino porque a lo mejor el paciente tiene un CC que era un hematoma subdural o cualquier cosa que puede estar acompañada fuera del alcohol. Cuando nos la refieren, simplemente tenemos que observar y vigilar. Y cuando pude con crisis, pues ya empezamos con midazolam y diazepam. Vale, aquí dejo un algoritmo que sería como para identificar y poder saber rápidamente si existe una causa subyacente o no, que se puede evitar, y en qué caso derivar a hospitalario. En caso de un paciente que no se conozca epilepsia previa, se va a tener que derivar. Pero cuando hay una crisis que ha tenido recuperación total y que el paciente ya es un epiléptico conocido, se puede contactar con el neurólogo y no hace falta remitir al hospital para ingreso ni nada de eso. También tenemos identificar siempre si ha tomado, si es posible identificarle la medicación en las últimas 24 horas, porque sabemos que es la principal causa de que ocurra un riesgo epiléptico. Cuando el paciente se ha recuperado, pero la crisis no ha sido como siempre, hay que valorar que a lo mejor la dosis que está teniendo de antipirético era insuficiente y se traslada al hospital. Y cuando la crisis no se recupera o son crisis recurrentes y entra en estado secundario, el estado que hemos estado comentando. Vale, los fármacos antipiréticos, esta diapositiva la quería poner para mostrar que realmente desde una urgencia hospitalaria, si se dispone de los medios necesarios de forma adecuada, se puede hacer todo el manejo del paciente, al igual que se podría hacer en un hospital, pero se podría llevar a cabo también desde hospitalaria. Desde el manejo general, incluso si nos encontramos al paciente ya en coma porque tengo un extracto sutil, también se puede llevar a manejar. Vale, aquí para hablar un poco de lo que podemos llevar como conclusión a casa, pues saber que puede ser diferente en función de la actividad neuronal que es anómala, puede ser focal o generalizada, y que luego podrá tener, ¿no?, convulsiones. Una crisis epiléptica de emergencia médica, sobre todo cuando evoluciona el estatus, y el manejo debe realizarse en los primeros 30-60 minutos siguiendo los pasos del cuidado clínico. Una crisis aislada no constituye epilepsia, por lo tanto, a grandes rasgos no va a necesitar tratamiento en ocasiones puntuales. Se debe descartar una pseudocrisis, una crisis porque la podemos confundir fácilmente con la crisis epiléptica y empezar a tratarla como tal si no es necesario. El manejo hospitalario comprende unas medidas generales, como estoy diciendo, seguridad del paciente en todo momento, aseguración de la vía aérea con adecuada oxigenación y ventilación, toma de constante y canalización de vía venosa para que salga en función de fármacos. Los fármacos de primera línea, midazolam, diazepam, que son de retina, y los de segunda línea, de teretriol, ya lo tenemos, cualquier. Y por último, la tercera línea, que es barbitúrico o no barbitúrico, perfectamente. Cuando vemos que el paciente no está respondiendo a segunda línea, se espera que no vaya a responder. Bueno, muchísimas gracias por vuestra atención. Y nada, si tenéis alguna pregunta.